Señor los bendiga. Señor los bendiga. Deseando hoy con todo mi corazón que el Señor se manifieste en la vida de ustedes con muchos milagros, señales, que les conceda los anhelos del corazón, las peticiones, que Dios escuche sus oraciones. Y hoy vamos a estar de fiesta con nuestro Dios. Vamos a disponernos. Vamos a disponer nuestro corazón para honrar al Señor. Así estemos aquí en este lugar público, pero Dios mira es el corazón. Y nosotros hoy nuestro corazón es para Dios, para honrarle, para darle gracias, para valorar esos privilegios que Dios nos ha dado de estar en su presencia, que Él nos haya llamado, nos tenga en su presencia. Eso es un gran privilegio y eso es lo que debemos valorar mucho y darle gracias a nuestro Dios y disponernos para honrarle y alabarle con todo nuestro corazón. Yo sé que mi Señor hoy se va a manifestar en la vida de todos ustedes. Así que el Señor les bendiga ya nuestra alabanza para nuestro Dios. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Qué alegría tan inmensa que Dios nos está concediendo en este momento. Qué fiesta espiritual. Gloria al nombre del Dios viviente que nos habla, que es espíritu, que es verdad y es poder. Hubo varias visiones de hermanos en diferentes lugares en las cuales veían que aquí en el púlpito está el Señor Jesucristo junto a nuestra hermana María Luisa. Eso lo vamos hoy también a vivir. Que había una fuente de agua, que era un agua que se iba extendiendo por el recinto y se convertía en un río, gloria a Dios. Y que todos quedábamos en medio de ese río. Y todos los que teníamos contacto con esas aguas éramos bendecidos. Esas aguas son la palabra de Dios, la doctrina de vida eterna, gloria al Señor. Es la palabra que limpia y es la palabra que nos renueva y nos reanima. Aleluya. Grande es nuestro Señor. Hay un hermano que le aceptó, bueno, era un joven que no había ido a la iglesia y su mamá lo invitó porque él era habitante de la calle y drogadicto. La mamá lo invitó el día del estudio bíblico. Cuando él llegó al estudio bíblico, tuvo una visión, llegando por primera vez, en la cual veía que le caía mucha agua limpia, gloria a Dios. Y a partir de ese momento, él dejó la drogadicción y nunca más volvió a ser habitante de la calle, porque es el agua que está aquí en medio de nosotros y que va a estar en este estudio bíblico. Bendito el Señor. Voy a presentar, pero primero vamos a saludar a nuestra hermana María Luisa con un aplauso inmenso. Saludamos a nuestro hermano César Eduardo Moreno, hijo de nuestra hermana María Luisa, administrador mundial de la iglesia, y a su esposa, la hermana Ángela Oviedo, junto a su hijo Dylan, Adrián, quienes están a cargo de la oficina de la iglesia en Colombia y a nivel mundial, y quienes han estado también a cargo de estos maravillosos eventos en el Movistar Arena, que nos producen orgullo y felicidad. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gracias, hermanos, por esta bendición tan hermosa. Todo lo mejor para Dios. Miren este
esta decoración tan preciosa. Gloria al Señor. Lo mejor para nuestro Dios. También quiero saludar a mi esposa, sobrina de nuestra hermana María Luisa, la hermana Raquel Hernández. Saludo a la hermana Beatriz Piraquive. La hermana Beatriz comenzó la iglesia en Panamá y junto con el hermano Darío han hecho una labor hermosa por la iglesia del Señor. A través de los bautismos, visitando los países. Saludo al hermano Iván Alejandro Bosa y a la hermana Marta Cecilia Hernández, también sobrina de nuestra hermana María Luisa. Saludo al hermano Manuel Virgüez, sobrino de nuestra hermana María Luisa y presidente del partido político Mira, y a su esposa, la hermana Edith Faciolince. Dios los bendiga. Saludar de manera muy especial para que también les demos un aplauso muy especial de reconocimiento porque son personas que han sido fieles con Dios, los hermanos antiguos de la iglesia, de las ferias que se encuentran en este sector, que les pido se pongan de pie, porque hay hermanos que llevan 55 años, 60 años, 45, bueno, qué maravilla. Más fuerte ese aplauso porque han permanecido con el Señor. Han sido fieles con Dios. Gloria al Señor. Y ustedes saben que en las ferias, en la iglesia de las ferias, comenzó la iglesia en Bogotá y la iglesia a nivel mundial y ya luego en el barrio Santander. Y hoy vemos lo que nuestros ojos ven. ¡Aleluya! Grande es el Señor, qué orgullo y qué poder tan inmenso ante el cual estamos. Quiero saludar a las iglesias presentes en esta maravillosa tarde. Saludamos con mucho cariño a nuestros amados hermanos de Fontibón. A los hermanos de La Granja. Saludamos a los hermanos de Suba Rincón. Saludamos a nuestros amados hermanos de Suba Mercedes. En esta dirección a los hermanos de Suba Fontanar. También los hermanos de Villa Gladys. Y en la primera planta y así distribuidos en diferentes lugares, los hermanos de la iglesia en la cual empezó y se gestó todo lo que hoy disfrutamos, la iglesia de las ferias. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie para seguir cantando. Cantemos, hermanos, el coro número 136, Cristo es mi fuerte. Cristo es mi fuerte en la tentación.
Gracias, Señor, te damos con todo nuestro corazón. Y vamos a recibir a nuestra amada hermana María Luisa. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas a nuestro Dios. Que el Señor me las bendiga a todos grandemente. Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por el cumplimiento de sus promesas, por aquellas promesas maravillosas cuando el Señor, hablándole a 4 personas, haciendo promesa al Señor, que Él iba a levantar una iglesia muy grande, una congregación muy grande en Colombia y en todo el mundo. Y que Él mismo estaría convirtiendo los corazones, que Él se encargaría de traer la gente al lugar indicado, que Él estaría haciendo esa labor, ese trabajo. También hablaba el Señor que habría que viajar mucho por todo el mundo y que por el dinero no había que preocuparse. Y el Señor lo ha cumplido desde entonces hasta el día de hoy, porque hoy es la prueba. El evento que tenemos el día de hoy, que es para honrar a nuestro Dios y para darle gracias a Él, es la prueba de ese cumplimiento, de esa promesa del dinero. Porque esto vale muchos, aquí decimos en Colombia, millones. Eso vale muchos millones y Dios ha proveído todo. Todo. Gracias le damos. Ya con este evento, con el evento de hoy, ya llevamos 3 aquí en el Movistar Arena y el Señor ha dado el dinero para todo, para cubrir todos los gastos. Gracias a Dios, porque esto se debe a las promesas que Él dio en aquel entonces, ya hace mucho tiempo, como en el año 68, hizo el Señor esas promesas. En el año 68 y el Señor ha cumplido y por eso es que confiamos en Él, por eso creemos en Dios, por eso creemos que Dios existe y que es un ser sobrenatural en espíritu y que hay que alabarlo, glorificarlo y buscarle en espíritu. Y que por eso, como Él cubre todo lo que es el universo en su grandeza, por eso Él está en todas partes y conoce los pensamientos de cada ser humano. Así que nosotros hoy le vamos a dar la honra y la gloria a Él, concentrándonos y en la lectura, en las preguntas y respuestas, que también hay mucha doctrina. Y todo lo vamos a hacer para honrarlo a Él, para darle las gracias y para decirle que gracias porque creemos en Él, confiamos y aquí estamos en su presencia, en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Así que hoy pues estamos muy felices con el Señor, con nuestro Dios, felices y contentos. Yo no sé si ustedes deseen cantarle al Señor un coro antes de comenzar nuestra enseñanza. Solo que en este momento no se me viene ningún coro al pensamiento. No sé si por aquí ustedes, un coro que sea fácil, que yo me lo sepa. Grande es Jehová. Vamos a cantar Grande es Jehová. Si me equivoco, ustedes siguen cantando. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte
hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias al Señor. Pueden sentarse y vamos a estar abriendo la Biblia y vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 1. Los que no puedan leer o no puedan participar de la lectura, poner mucha atención, concentrarse, no se distraigan, sino concéntrense en cada palabra, cada frase, porque nuestro Dios está a nuestro lado. Un salmo dice que nuestro Dios está en nuestro lado derecho, que Él es como una sombra, que es nuestra sombra en nuestra derecha. Hay que creerlo, porque Dios no miente. Y así Él lo promete en la Biblia. Y así es como nosotros hemos vivido las grandes experiencias en el Señor. Así que entonces en Efesios 1, y vamos a leer aquí desde el verso número 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a nuestro Dios. Y gracias al Señor de esta gran bendición que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso nosotros decimos que nos encontramos en el primer cielo. Estamos viviendo, andando de la mano del Señor, y eso es vivir en ese primer cielo. Según nos escogió en el verso 4, en Él, antes de la fundación del mundo, qué maravilla, que nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuestro Dios nos adoptó en el momento en que nosotros creímos en el Señor Jesucristo como el mismo Dios y como el Hijo de Dios. Misterio grande que nosotros como humanos pues no tenemos ese derecho de estar preguntando ni cuestionando de cómo ni el por qué. Solamente Dios nos enseña y Dios dice algo y tenemos que creerlo. Así no entendamos, tenemos que creer porque es Dios quien nos está enseñando. Y es así como en el verso 6 dice: para alabanza de la gloria, dice que Él nos escogió, que Él fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo y que Él nos escogió ¿para qué? Con una finalidad. Y la finalidad era el verso 6 que dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual
nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Gracias le damos al Señor por todas estas bendiciones que nuestro Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo fundar una iglesia, fundar un pueblo en todo el mundo, en todo lo que es el globo terráqueo, para que esos seres alabaran y glorificaran su nombre, ya que en aquel entonces los ángeles del Señor eran los que le alababan. Pero Él quiso formar el hombre, al ser humano, material, físico, para que esos seres también le alabaran. Y esa fue la finalidad. Y por eso nosotros estamos aquí, porque Dios quiso que existiéramos. Dios permitió que naciéramos y que estuviésemos aquí, y ahora nos da la oportunidad de conocer sus caminos. Y nos hace esas promesas maravillosas y nos sigue hablando y nos sigue prometiendo bendiciones. Es por eso que todos nosotros debemos ser agradecidos, debemos valorar esa grande bendición de Dios y no menospreciarla, sino seguir adelante, seguir este camino. Felicito por ahí a algunos hermanos que se pusieron de pie, que ya llevan pues como 40 o 50 años en la iglesia y que han sido fieles. Yo pienso que Dios está muy contento por eso. Así que todos nosotros, todos ustedes, hay que seguir adelante, como el Señor Jesús decía, el que siga, el que cree en mí y me sigue y persevera hasta el fin de su vida, ese será salvo, ese será el que recibe la bendición, la vida eterna. Y nosotros deseamos recibir la vida eterna, tener la vida eterna, disfrutar con Cristo en aquel lugar maravilloso. Gracias al Señor. En el verso número 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o en la época o en el tiempo en que tenía que cumplirse en todas estas promesas de nuestro Dios. Dice en esa dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gloria al Señor. En Él, es decir, en Cristo Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, nuestro Dios, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El Señor quiere que nosotros le alabemos siempre. Todos los días de nuestra vida le demos las gracias y lo alabemos y lo reconozcamos siempre. Y dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros por eso hoy nos sentimos muy orgullosos como congregación, como iglesia, nos sentimos orgullosos porque el Espíritu de Dios es el que nos está guiando, nos está orientando, nos consuela, nos enseña,
nos corrige. Él es el que está con nosotros ayudando en nuestro ser para que nosotros tengamos ese temor cada día y nos convirtamos al Señor siempre. El Espíritu de Dios es el que nos está guiando, Él es el que nos está pastoreando. Si el Señor no hubiese mandado el Espíritu Santo, no lo hubiera dejado aquí en la tierra para hacer ese trabajo, esa labor, pues nosotros seríamos como cualquier grupo de religión, como cualquier religión, que pues dicen leer, que leen, algunos leen la Biblia, otros tienen sus libros propios, sus propias teorías, pero ellos no tienen esa manifestación de Dios que tenemos nosotros. Ellos no tienen esa paz, esa felicidad, esa alegría que Dios nos ha dado a nosotros. Y ellos no tienen a un Dios que les conteste las peticiones o tenga misericordia y haga milagros y sanidades y muchas señales que hace nuestro Dios. Porque el Espíritu de Dios no está con ellos. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque tenemos aquí la ayuda del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios vino por promesa del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo le habló a sus apóstoles y al pueblo que lo escuchaba en aquel entonces y les dijo: no los voy a dejar huérfanos. Me voy, pero yo voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estará con ustedes y los guiará, les enseñará todas las cosas, les dirá todo lo que hay que hacer y estará con ustedes para siempre. Gracias a nuestro Dios. Y esa es la promesa que nosotros hoy gozamos y por eso nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta iglesia. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Y además, Él es el que transforma nuestras vidas. Transforma nuestros corazones para que nosotros no pequemos, para que no hagamos mal, sino siempre sea el bien el que nos rodee y que nosotros estemos siempre haciendo el bien y dando buen ejemplo y buen testimonio a los demás. Todo con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso dice aquí el verso, fuisteis en el 13. Dice por aquí, dice, habiendo creído, me salté unos renglones, habiendo creído en Cristo, fuisteis llenos o sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es, mire, el verso 14. Los que puedan leer, leamos el verso 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces el Espíritu Santo que Él nos dio, dice que son las arras de la herencia que Dios nos ha prometido en los cielos. Y es esa herencia por creer en Jesucristo y seguir su camino. El Espíritu Santo, la gran herencia. Si en algún lugar, si un grupo que dice que hacen tantas cosas buenas y que aman a un Dios, pero si ese grupo no es guiado por el Espíritu Santo, pues no están en nada. Porque es el Espíritu Santo la señal que Dios dejó para que nosotros sepamos el camino por donde vamos, para que sepamos cuál es el verdadero camino que lleva a vida eterna. Y el verdadero camino que lleva a vida eterna es aquel que nos enseña el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios tiene que estar con nosotros para que nos transforme y nos haga que creamos, que cambiemos, que nos apartemos del pecado. Y Él es el que está ahí atento, como ese pastor también, pastoreándonos, para que nosotros logremos vivir una vida santa, una vida recta ante Dios, una vida sin pecado. Y así de esta manera logramos o lograremos la vida eterna gracias al Señor.
Entonces el Espíritu Santo es esa gran promesa. Muchos dirán, yo creo en el Espíritu Santo. Creen, pero no saben cuál es la manifestación del Espíritu Santo. Creen en una frase, creen en una teoría, pero no han vivido la experiencia de tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón o en el corazón, que es cuando Dios hace que nosotros seamos justos, rectos, y que haya humildad y sencillez en cada uno y deseo de hacer el bien y de amar a nuestros semejantes. Es el Espíritu del Señor quien hace toda esta labor. Gloria a nuestro Dios y gracias al Señor por haber enviado el Espíritu Santo, y gracias también por habernos elegido a nosotros, por este privilegio que tenemos, que el Señor nos haya escogido. Por lo tanto, luchemos todos para que nosotros no vayamos a salirnos del redil, sino que sigamos siempre de la mano de nuestro Dios. Que mi Señor me los bendiga a todos ustedes y que mi Dios haga un milagro y una bendición, una obra muy grande en cada corazón, en cada vida de ustedes. Que los bendiga y escuche sus oraciones y mire su necesidad y mire su petición en el día de hoy. Así que vamos ahora sí a iniciar las preguntas en esta tarde. Muy buenas tardes, hermana María Luisa, muy buenas tardes, hermanos. Es un gran privilegio para mí estar delante de todos ustedes y especialmente delante de usted, hermana. Quisiera hacerle una pregunta de la Biblia en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo número 4, versículos 7 y 9. Sí. Puede leer, sí. Con su permiso leo para la gloria y honra del Cantar de Señor. los Cantares, capítulo 4, verso 7. Sí, señora. Leo para honra y gloria del Señor. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Paso al versículo 9. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Hermana, vemos cómo a lo largo de la Biblia el Señor hace referencia a la iglesia de distintas maneras. Quisiera que con base a esta lectura, por favor, nos explicara la función de la iglesia como madre, esposa, amiga y hermana, teniendo también en cuenta que la hermana nos ha enseñado o ha mencionado en las enseñanzas que estas representaciones o funciones de la iglesia son muy importantes y valiosas para que nosotros las aprendamos. Le agradezco su respuesta, hermana. Reciba un cordial saludo de todas las iglesias invitadas y en particular de la iglesia de Engativá, Villa Gladys. Gracias. La iglesia del Señor dice hermana, esposa, porque es que la iglesia es todo. La iglesia primero fue madre. En la antigüedad, el pueblo de Israel, cuando Dios formó al pueblo de Israel, lo formó a través de Moisés, que fue a quien le dio las promesas, pero antes le había dado la promesa a Abraham, de que él sería padre de muchas naciones. Y se dice que Sara es también esa parte simbólica o representativa. Entonces podemos decir que Abraham y Sara eran los padres, estaban representando simbólicamente la iglesia, que realmente la iglesia es también espiritual. Y ahí nació, entonces ahí estaba ella una madre. Esa madre dio unos hijos, Isaac, Jacob. Y de Jacob se formó una nación. Entonces ya esa nación ya tenía una madre, un padre, una madre, porque esa nación, que fueron los 12 hijos de Jacob, el pueblo de Israel,
a ellos Dios les hizo promesa, les dijo, serán mi pueblo santo, yo los voy a bendecir porque ustedes van a ser privilegiados, elegidos entre todas las naciones, entre toda aquella gente, ustedes serán los únicos, en un pueblo singular de bendición, y a ellos les hizo promesas, a Jacob, a Isaac, y luego a los 12 hijos de Jacob, y de ahí se forma ese pueblo. El Señor les dio leyes a través de Moisés, les dio reglamentos, pero al futuro Dios sabía que ese pueblo era solamente una representación física de la iglesia. Luego sigue el pueblo, pero al futuro el Señor sabía que el pueblo le iba a fallar, entonces Dios tenía preparado también un pueblo espiritual que estaría formándose al futuro con Cristo Jesús. Entonces, por eso el Señor Jesucristo nació de ese linaje del pueblo de Israel, nació de ese linaje del rey David, porque pues a ellos Dios les había dado la promesa, ellos en sí eran como el padre y madre, y el Señor Jesucristo nació. Entonces, el Señor Jesús nació, esa parte física, esa parte humana de él, vino de ese pueblo, de esa promesa donde había un padre y una madre. Entonces estaba ahí la madre, la iglesia. Entonces Jesús nació de la iglesia, de una promesa. De ahí nació Jesús. Luego después, por eso le dice hermana, porque después el Señor Jesús hizo la promesa, dice, y todo el que crea en mí serán mis hermanos. Pero según la carne, estamos hablando de la parte física del Señor Jesucristo. Todos aquellos seres humanos que crean en Él, que siguen sus caminos, entonces se convertirían en los hermanos del Señor Jesús. Y Él sería el hermano mayor, según la carne, según lo físico, sin contar la parte espiritual. Porque en la parte espiritual nosotros sabemos que Él es el mismo Dios que hizo todas aquellas cosas. Pero nuestro Dios sí materializó mucho, hizo las cosas materiales para bendecir al ser humano que había creado, para bendecirlo, para que el ser humano disfrutara también de muchas promesas, de bendiciones, de las promesas de Dios, viviera una vida bien, una vida placentera. Entonces el Señor Jesús, por eso en la parte humana se hace hermano de los creyentes en Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por hombres y mujeres que creen en Él, y dice la Biblia que entonces el Señor Jesús viene siendo la cabeza de la iglesia y el cuerpo son los creyentes. Ahí en esos creyentes está la hermana. Por eso dice que mi hermana, mi madre, porque es la misma iglesia, y luego la esposa que habla en Apocalipsis que al futuro, cuando ya venga el fin de todas las cosas, habrá unas bodas en el cielo y que el Señor Jesucristo estará desposándose con la iglesia. Entonces ahí ya es la esposa. Esos son los misterios del Señor. La forma como Dios ama o quiere amar y ha amado a los seres humanos que Él creó. Porque nuestro Dios tenía su mundo espiritual. Ha tenido siempre su mundo espiritual y sus seguidores que le alaban, los ángeles. Pero cuando hizo al hombre, lo hizo con esa finalidad de que el hombre ya conociera, fuera físico y a ver si era capaz de obedecer a Dios, si era capaz de cumplir mandamientos. Y no, pues el hombre en su carne, en su materia no fue capaz, pero el ayudador sí, nuestros ayudadores. Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y entonces la iglesia del Señor, primero fue la madre, luego se convirtió en la amiga y en la hermana, y un día se va a convertir en la esposa. Ese es el misterio grande que Dios tiene para la humanidad que sigue sus caminos y creen en Él. Seguimos adelante. ¿Habrá otra pregunta? Buenas tardes, hermana María Luisa. Reciba un caluroso saludo de los hermanos de Fontibón. Hoy es un día esplendoroso para la Iglesia del Señor y le doy gracias por dar cumplimiento a su promesa y darme el privilegio de hacerle esta pregunta, hermana, la cual está en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primera de Crónicas 28.
versículo 9, sí señora. Sí, ¿Puedo leer, hermana? sí, sí, sí. Primera de Crónicas 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Continúo, hermana, en este mismo libro, capítulo 29, versículo 18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. De estos pasajes, hermana, me llama especialmente la atención de la expresión ánimo voluntario y la oración del rey David en el versículo 18, cuando pide a Dios que conserve perpetuamente esta voluntad del corazón en su pueblo. ¿Cómo podemos poner en práctica hoy, como creyentes, ese ánimo voluntario y esa voluntad del corazón que tanto agradaron a Dios en tiempo del rey David? Gracias, hermana, por su respuesta, que el Señor la continúe bendiciendo grandemente. Nosotros tenemos que amar a Dios, creer. Y amar a Dios es dejar aquellas cosas que nos producen placer, pero que es además una ofensa para Dios. Entonces, todo aquello que nos produce placer, felicidad y que ofende a Dios, pues hay que dejarlo y abandonarlo. Y amando a Dios, pues vamos a tener el ánimo, vamos a tener siempre esa alegría, ese entusiasmo, vamos a obedecer al Señor, vamos a tener todas estas cosas. Es que lo principal es el amor a Dios, porque cuando se ama a Dios se desea agradarlo en todo, cumplir, hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos. Eso es el amor a nuestro Dios. Dejar muchas cosas que a nosotros nos gustaba tanto hacer, pero que eso le ofende al Señor. Entonces yo tengo que abandonar todo eso y amar y seguir a mi Señor. Entonces, después de eso, de amar al Señor, todas estas cosas son añadidas. Todo esto Dios lo pone en nuestro ser. El ánimo, la alegría, el entusiasmo. Y siempre estaremos listos, preparados, fervorosos para servir al Señor, para estar alegres en Él, para ser optimistas en nuestro Dios. Cada día que pasa, alegrar nuestro corazón y confiar en Él. Cuando nos viene un momento difícil, orar, cantarle y pedirle y confiar en el Señor. Entonces estamos alegres, felices y llenos de entusiasmo. Y de esa forma, pues estamos obedecemos al Señor. ¿Por qué? Por el amor que tenemos y el deseo de agradarle. Entonces ahí estamos agradando al Señor en todo. Y Dios pues bendice, que es la promesa que Dios le hizo aquí a Salomón, que le dijo que él tenía que someterse a su voluntad, a sus caminos, si quería triunfar en la vida. Qué promesa linda Dios le hizo a Salomón, pero infortunadamente él no cumplió. El mundo y las fuerzas negativas pudieron más y le arrebataron esas bendiciones a Salomón. Nosotros no queremos ser como Salomón, queremos ser como aquellos hijos obedientes que aman a Dios y se someten a su santa voluntad. Bueno, seguimos adelante. Otra pregunta. Buenas tardes, apreciada hermana María Luisa, que Dios la bendiga en gran manera. Reciba un cordial saludo de la iglesia de Suba Rincón, porque la amamos en el Señor, hermana. Dios la bendiga. La pregunta está en Isaías, profeta Isaías, capítulo 32. Sí, Isaías 32. Número 4. Isaías 32, ¿qué? 4, hermana. Sí. ¿Puedo Siga. leer? Sí, puede leer. Y el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Mi pregunta, hermana, tiene dos partes respecto al concepto tartamudos. En primer lugar,
Es este verso similar a Isaías 28:11, donde Dios dijo que hablaría a su pueblo en lengua de tartamudos, refiriéndose al Espíritu Santo. Por otra parte, hermana, en este verso también se hace referencia a la tartamudez física, la dificultad de hablar claramente, siendo esto, hermana, un espíritu malo que impide que la persona se exprese con claridad. ¿Cómo quien padece esta condición puede actuar y orar a nuestro Dios para superarla, sabiendo que Él nos ha llamado para que prediquemos su palabra? Muchas gracias, hermana, y que Dios me la continúe bendiciendo, hermana. Voy a empezar aquí leyendo en el verso número uno del capítulo 32, que dice: he aquí que para justicia reinará un rey, hablando del futuro. Estamos aquí leyendo Isaías, profeta del Antiguo Testamento, muchos miles de años atrás de nuestra época, inclusive muchos años y siglos atrás del Señor Jesucristo. Estas promesas nuestro Dios las estaba haciendo al pueblo y al futuro, a todos los futuros, a nosotros también, y las estaba haciendo por boca de Isaías, profeta. Y decía el Señor: he aquí que al futuro para justicia reinará un rey, y ese rey, nuestro Señor Jesucristo. Y príncipes presidirán en juicio. ¿Quiénes? Los seguidores del Señor Jesucristo. Los seguidores del Señor, los del Evangelio. Ellos eran los príncipes. Y será aquel varón, es decir, Cristo, como escondedero y contra el viento, es decir, como un refugio contra el turbión, como arroyo de agua en tierra seca, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo sería el todo en nosotros. Él nos daría descanso, salud, estaría calmando nuestra sed espiritual, calmando el hambre espiritual, nos estaría refugiando dice que del aguacero y del sol, pero era más bien de las acechanzas del maligno contra nosotros, que viene contra nosotros con enfermedades y con problemas, tribulaciones, bueno, con todas las cosas difíciles. Entonces eso lo habla como esos aguaceros, y que el Señor estaría guardándonos de todo esto. Aquí está hablando con representaciones, con figuras, con símbolos. Y dice, el turbión, pues sí, habla de esas tormentas, de esas cosas que vienen de las fuerzas de la naturaleza, pero está hablando es de todo lo que el diablo hace contra los seres humanos, el mal que les hace a cada uno. Y en el verso 3 dice que ese rey dice: no se ofuscarán entonces en los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Estará la gente feliz, contenta, el día de la manifestación de ese rey Jesucristo, que realmente así ha sido. Porque eso es lo que nosotros leemos en los evangelios, cuando Jesucristo comenzó a manifestarse, la paz, la felicidad, la salud y todos los beneficios que le dio a la gente, no solamente en la parte física del cuerpo, sino en lo espiritual también, porque así como está la ceguera física, está la ceguera espiritual, la sordera física, está la sordera espiritual. Entonces el Señor venía a dar alivio a toda esta gente en todos los aspectos que tuviesen de estas necesidades, de enfermedades físicas, mentales, psíquicas. Era un completo, el Señor, una persona, una medicina, un refugio completo en la vida del ser humano. Todo esto era lo que Dios estaba aquí prometiendo a través de este profeta. Por eso dice: y el corazón de los necios entenderá para saber, la lengua de los tartamudos entonces hablará, dando a entender, haré milagros y señales, y entonces ya los tartamudos van a hablar bien, porque voy a hacer el milagro para que hablen. Y aquí dice que los ciegos también, y el ruin, dice, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. ¿Por qué? Porque el Señor comenzaría a hacer milagros y señales en la vida y en el corazón de cada persona, y estaría transformando corazones, transformando vidas, de tal manera que ya la gente va a tener su cambio, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual también. Porque el Señor ha hecho milagros que nosotros sepamos desde que conocemos los evangelios, y el día de hoy nosotros también hemos oído
y visto a mucha gente que el Señor ha hecho tantos milagros en cada persona que conoce el camino del Señor, porque la gente, cuando conoce el camino de Dios, pues recibe la bendición de Dios espiritualmente y físicamente. Ciegos o personas que estén en silla de ruedas o personas con enfermedades que son de muerte, enfermedades incurables, el Señor ha sanado, ha limpiado. Y también lo psíquico, las enfermedades psíquicas, las enfermedades mentales. Entonces aquí está Dios, por él, a través del profeta, haciendo la promesa al futuro, que en la época de nuestro Señor Jesucristo, los seres estaríamos recibiendo todos estos beneficios. Y así ha sido, porque nosotros hoy, después que han pasado más de 2000 años, que el Señor Jesucristo vino a la tierra y se manifestó, hizo milagros y señales y sanidades, y se cumplió estos versos que estamos leyendo. Se cumplieron, se están cumpliendo hasta el día de hoy. Hoy también nosotros somos testigos de las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas, espiritual y materialmente. Seguimos adelante. Hermana, buenas tardes. Es una inmensa alegría poderme dirigir a usted y poder extenderle un saludo de la Iglesia del Barrio Las Ferias. La amamos en el Señor, hermana. Sí, hermana. Hermana, tengo una pregunta en el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 10. ¿Puedo leer, hermana? Proverbios 12, 10. verso 10, sí. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Hermana, sabemos que debemos tener cuidado de nuestras mascotas. Usted nos ha enseñado que son criaturas de Dios y que dependen de nosotros. Sin embargo, en los últimos tiempos vemos que este cuidado o protección se ha desbordado en la sociedad, al punto de humanizar los animales. Los cuidados son exagerados, los tratan y se refieren a estos como si fuesen bebés, ocupan sillas de avión. Inclusive en la iglesia se han visto casos de creyentes que desean ingresar sus mascotas a los templos para que participen del culto. ¿Hasta qué punto, hermana, el cariño por un animalito se puede convertir en una atadura o en idolatría y desagrado delante de Dios? ¿Cómo orientar a los hermanos cuando se presentan este tipo de situaciones o preguntas al respecto del cuidado de sus mascotas? Dios le bendiga, hermana. Gracias, hermana. Respetemos los gustos de la gente. Respetemos, pues, que cada persona, pues yo no creo que vaya una persona a convertirse en idólatra de un animal o a cambiarlo de Dios por estar con el animalito, a decir, no, yo no vuelvo más a la iglesia porque tengo que estar cuidando aquí al animalito que no se esté solito, que pobrecito porque está solo. Bueno, yo no creo que eso llegue a suceder. Pues nosotros, hay algunas personas que son exageradas, exageran, ¿no? Pero eso es respetable. Yo respeto las exageraciones de las personas. Pero si esa exageración se le convierte en un problema, en una dificultad, o va a tener problemas de pronto con la gente, con la familia, con los que lo rodeen, evite las exageraciones. Yo no voy a criticar eso. Yo diría que a los animales hay que cuidarlos y atenderlos porque los animales son seres indefensos. El animal no puede hablar para decir me duele, tengo hambre, tengo frío, no me maltrate. El animal no puede hablar. Entonces, ¿no les parece que hay que ser considerados? Pienso yo que sí. Así como a nosotros nos duele. Lo que yo pienso, yo digo que los animales, así como por ejemplo un bebé que no habla, los bebés también son seres dependientes, indefensos. El bebé no puede decir tengo frío, tengo hambre, algo me está apoyando, algo me maltrata. No, él no puede, hay que atenderlo. Los animales es lo mismo, ellos no pueden hablar.
no pueden expresar el sufrimiento, quizás está sufriendo y hay mucha gente que es muy maltratadora. Aquí en lo que la hermana lee, que dice, ¿fue en el verso qué? 17, el 10, cuando dice que el justo está hablando de una persona que tiene un corazón sencillo, noble, humilde, un corazón bueno que hace cosas buenas. El justo es el que hace lo bueno, el que hace lo recto, es el justo. Y dice que él es tan justo que tiene mucho cuidado de los animales. Dice, el justo cuida de los animales, tiene mucho cuidado. Pero el impío, dice que no, el impío es ¿qué? Cruel. Porque ese impío seguramente es una persona que tiene espíritus malos en su vida, en su cuerpo, que lo poseen. Y esos espíritus malos que poseen a esta persona hace que él se comporte mal y agresivo y cruel. Y yo pienso que ni siquiera, hasta no solamente con los animales va a ser cruel. Esta persona impía, cruel, que tiene esos espíritus malos que lo han poseído, es cruel también, no solo con los animales, sino con los seres humanos también. Es eso. Por eso, la persona justa, el justo, el recto, aquel que hace lo bueno, que pone en práctica la justicia, la rectitud, esa persona es buena y justa con el ser humano y también con los animales y también con cualquier ser. Es eso. Entonces, no vamos a criticar a la gente porque hay gente que tiene dinero y hay gente que no sabe en qué gastar el dinero, pues entonces le compra un pasaje de avión a su mascota porque tiene dinero. ¿Lo vamos a criticar? Pues no lo vamos a criticar, porque si él quiere gastar el dinero en eso, en comprarle un pasaje a su mascota, pues ¿quién va a criticar? Lo trata bien y bueno, vive para el animalito, pues eso no es criticable. Tampoco eso es una idolatría ni atadura, porque yo pienso que todos nosotros debemos ser sensatos, seamos inteligentes, actuemos sabiamente en la vida, hagamos bien las cosas, no entremos en la exageración, no vayamos más allá de lo normal, sino todo ahí dentro de sus límites. No, yo no voy a criticar, no voy a decir que es malo ni es pecado, no, pues hay que cuidar los animales, como les decía, ellos dependen del ser humano. Y si el ser humano les da comida, pues viven, y si el ser humano los deja morir de hambre, pues se mueren de hambre y ellos no pueden hablar ni defenderse. Pues qué tristeza, eso es muy triste. Entonces, en conclusión, hermanos, pues a los animales hay que cuidarlos y tratarlos bien. Bueno, cuidado, cuidado, seguimos. Buenas tardes, hermana María Luisa, desde el templo de Suba Las Mercedes queremos expresarle nuestra profunda gratitud por su trabajo incansable de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y con ello darnos la oportunidad a millones de personas de conocer el camino de salvación y de la verdadera felicidad. Si me permite, hermana María Luisa, quiero hacerle una pregunta que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14. ¿Me permite leer, hermana? Efesios 5, 14, sí, hermano. Gracias, hermana. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermana, usted nos ha enseñado de este versículo que estábamos viviendo sin Dios, pero una vez que creímos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, fuimos espiritualmente despertados y levantados de los muertos. También nos ha enseñado a ser diligentes para mantenernos despiertos. Sin embargo, muchas veces el enemigo utiliza estrategias para sembrar cansancio, pereza y adormecimiento espiritual para estancarnos como creyentes. ¿Podría, por favor, hermana María Luisa,
profundizarnos sobre el despertar espiritual y cómo reprender la pereza, cómo reprender el adormecimiento espiritual. Muchas gracias, hermana María Luisa. Dios la siga bendiciendo. El despertamiento espiritual lo da es el Señor. Él es el que da ese despertar espiritual cuando nosotros lo buscamos, cuando nos proponemos a ser diligentes y buscar lo de Dios, esforzarnos por leer la Biblia, esforzarnos. No nos dejemos llevar por nuestro cuerpo, que a veces nuestro cuerpo nos pide muchas cosas, descansar, dormir, hacer otras cosas menos lo importante. Entonces nosotros tenemos que leer la Biblia. El despertar espiritual lo da Dios, pero yo tengo que leer la Biblia, esforzarme, leer, orar, cantarle al Señor, meditar en el Señor, y de esa manera pues Dios seguramente me va a ayudar y me va a dar ese despertar espiritual. Aquí cuando usted leyó que dice que despiértate, que levántate de los muertos, pues el Señor estaba hablándole a la gente que no había oído el Evangelio y que una vez les predicaron el Evangelio a estas personas. En aquella época abundaba mucho en todas las naciones la idolatría, la gente adoraba muchos ídolos, adoraban todo lo que veían, las cosas externas, físicas. Y cuando llegó el Evangelio, entonces el Señor daba la invitación: estás durmiendo, aunque la gente no estaba durmiendo, cada uno estaba en su trabajo, en sus quehaceres, en su vida, de su vida cotidiana. Sin embargo, Dios le decía: usted duerme, estás viviendo entre los muertos. Es decir, que las personas que no habían tenido el conocimiento del Dios verdadero, para Dios estaban muertas, eran seres muertos. Y cuando ya les predicaron el Evangelio, cuando el Señor ya envió su gente, sus discípulos a predicar, entonces le hace la invitación a esta gente, le dice: tú que estabas muerto, resucita, escucha la palabra, despierta a la realidad. Mira que Dios vive, Dios es un ser viviente, Él te va a bendecir, Él te va a dar la felicidad, la tranquilidad, la paz, Él te va a libertar. Entonces era esa gran invitación que hacía el Señor Jesucristo a través del Evangelio a todos aquellos. Nosotros también estuvimos algún tiempo muertos para Dios y estuvimos también dormidos. Y cuando ya nos hablaron y cuando Dios nos habló por primera vez, pues despertamos, pues resucitamos nuevamente, porque estábamos muertos para Dios, pero ya resucitamos gracias a Él. Y ahora entonces tenemos que seguir y tenemos que luchar y avanzar para poder adquirir la perfección, para poder tener los dones espirituales, para que Dios nos respalde, para que Dios nos use, para que Dios escuche nuestras oraciones, nos responda, nos conceda el anhelo de nuestro corazón, nos conceda nuestras peticiones. Entonces tenemos que esforzarnos ya en esa búsqueda para ganarnos el corazón de Dios. Así que todo esto es el camino, es el método que Dios le puso al hombre para poder llegar a Él. Y aquí nosotros vamos, aquí vamos nosotros en camino para llegar a nuestro Dios y llegar un día a la perfección que Él quiere que lleguemos. Y así será, porque Dios nos va a ayudar mucho. Seguimos adelante, otra pregunta. Buenas tardes, querida hermana María Luisa, Dios la bendiga. La iglesia se viste de gozo y júbilo con su presencia. Hermana, el templo de Suba Fontanar, le decimos, la queremos. Gracias, gracias. Hermana, mi pregunta está en el libro de San Lucas, capítulo 2, versículos 48 y 49. Lucas 2. Lucas 2. 48 y 49. Sí. Sí, ¿Puedo hermana. leer, hermana? Sí. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo:
¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermana, en la actualidad el mundo solo piensa en lucrarse en lo material, buscando invertir más y más de una forma u otra. La humanidad vive en ese afán de buscar lo material, olvidándose de los caminos de Dios, de lo que realmente es importante. Por favor, hermana, enséñenos qué significa estar en los negocios del Rey y cuál es la mejor manera de poder estar en ellos. Dios la bendiga, hermana. Los negocios del Rey. Pero ya que la hermana lee este verso, que la pregunta pues no coincide mucho con el verso, pero sí me gusta este verso que le sucedió. Aquí dice que el Señor Jesucristo, cuando era niño, dice que como a los 12 años, Él estuvo dialogando y disputando también con los doctores de la ley de Moisés. Y que el Señor les hablaba, Él les hablaba y Él pues era muy inteligente y conocía mucho la doctrina, y todos se quedaban admirados y asombrados de ver la inteligencia de Él. Entonces Él sí tuvo allí esa escapada, y por eso dice que María y José lo buscaban, y que cuando ya lo encontraron ellos estaban angustiados porque él no lo hallaban. Y es cuando le preguntan, les dice, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Les daba a entender que ellos sí sabían que el Señor había venido a través por la obra del Espíritu Santo, que el ángel había hablado a María y le había dicho que de ella iba a nacer el Redentor, el Salvador, el Rey que Dios había prometido en la antigüedad a través de profetas, que vendría al mundo para salvar la humanidad. Ella sabía todo eso. José también sabía todo esto, pero ellos, llenos de temor, no hablaban, no decían a nadie estas cosas porque eran demasiado grandes y misteriosas, además, que ellos no se atrevían a divulgarlo. Por eso ellos lo trataban a Él, al Señor Jesucristo, como si fuera un ser normal, como si fuera el Hijo, y Él les enseñaba y les reprochaba que Él no era común y corriente, sino que el Padre era el que lo había enviado, y por eso le dice Él, no me busquen. ¿Por qué me buscan? Luego no saben que debo estar en los negocios de mi Padre. Ellos entendían perfectamente, cosa que nadie entendió en aquel tiempo, estos acontecimientos, estos sucesos. Pero nosotros hoy, leyendo la Biblia, que este libro que Dios permitió que estuviera al alcance de nosotros, que gracias al Señor, este es el libro que nos enseña la existencia de Dios. Entonces, gracias al Señor que hoy en día nosotros ya entendemos y comprendemos todas estas cosas que en aquel tiempo los mismos que vivieron esas situaciones no lo entendían, pero le damos gracias al Señor. Entonces la hermana pregunta que qué serán los negocios de nuestro Dios. Los negocios de nuestro Dios, su doctrina. Nuestro Dios que está manifestándose en el hombre, en la humanidad, se manifiesta de una u otra manera, y que Él quiere que la humanidad conozca a Dios, conozca que Él es un Dios vivo, que existe, que es un Dios en espíritu, que Él tiene una doctrina, unas leyes, que el ser humano tiene que cumplir esas leyes, esos mandamientos para agradarle, y que el ser humano debe esforzarse por seguir ese camino, porque el ser humano tiene un gran enemigo, y ese gran enemigo le va a impedir llegar a la vida eterna. Entonces nuestro Dios nos da una serie de mandamientos,
de recomendaciones, de enseñanzas, muchas doctrinas, muchas reglas nos enseña el Señor para que nosotros de una u otra manera podamos cumplir, podamos vivir estas cosas y llegar allá a esa meta y poder conseguir la vida eterna. Todo eso se llaman los negocios de Dios. El negocio de Dios es brindarle salvación a los seres humanos. Pero para brindar esa salvación, todo lo que tenemos que nosotros hacer, leer este libro todos los días, porque aquí encontramos muchas cosas nuevas siempre, y los reglamentos y lo que tenemos que hacer para llegar a la vida eterna y gozarnos con el Señor, con el Rey. El Rey, nuestro Señor Jesucristo, está gobernando. Él es un Rey perfecto. Su gobierno es espiritual, su reino es espiritual. Y Él quiere que nosotros también así, de esta manera, vivamos esa vida espiritual que Él quiere que vivamos, aunque estemos habitando en este cuerpo físico material. Pero Él quiere que vivamos esa vida espiritual para un día nosotros disfrutar allá en la vida eterna con Él la plenitud del Señor. Ese es el negocio de nuestro Dios. Los negocios de nuestro Dios son estos: la predicación del evangelio perfecto del Señor y el cumplimiento de su palabra, de sus mandamientos. Seguimos adelante, seguimos otra pregunta. Gracias, hermana María Luisa. Muy buenas tardes para todos. Hermana María Luisa, le deseamos que Dios la continúe bendiciendo grandemente. Hermana María Luisa, mi pregunta está en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 14, en los versículos 14 y 20 específicamente, pero voy a comenzar desde el verso 12. Bueno, realmente no voy a leer, pero me gustaría resaltar estos versos. No sé si la En hermana, Ezequiel 14, desde el versículo 12, hermana. 12. Sí, señora. Sí. Sí, hermano. Gracias, hermana. Entonces, al momento de leer estos versículos, veo que el Señor resalta la justicia de estos tres varones, Noé, Daniel y Job, al mencionar que si vinieran diversos castigos para la tierra, solo ellos tres por su justicia únicamente librarían sus propias vidas, dando a entender con esto, para mí desde mi perspectiva, que estos tres varones fueron justos delante de Dios en sus vidas y hallaron gracia delante de Dios. Sin embargo, hermana, entiendo que aquí el Señor, al decir esto, no está excluyendo el testimonio de otros varones importantes como Abraham, Moisés o algún otro profeta. Y asimismo encuentro que una característica común de estos tres varones mencionados en Ezequiel es su fidelidad para hacer la voluntad de Dios a pesar de todo lo que tuvieron que pasar. Entonces, me gustaría profundizar en ese concepto de justo. Ya ahorita la hermana mencionó qué es ser justo, pero realmente me gustaría profundizar más sobre el concepto de justo, qué es realmente ser justo y cómo definirlo dentro de la doctrina del Señor. Muchas gracias, hermana, y que Dios la continúe bendiciendo grandemente. Aquí en este verso no se menciona a Abraham ni a Moisés, porque Abraham y Moisés existieron antes de comenzar la ley. Antes de la ley fue Abraham y Moisés, porque con la ley fue Moisés. Y aquí cuando dice que Noé, que Daniel y Job, entonces uno mira la justicia, ¿qué fue lo que hizo Noé? Dice que Noé le creyó a Dios, él fue pregonero de justicia, él predicó al pueblo antiguo antes del diluvio y la gente no le creyó. Y él se dice que él no cometió pecado delante del Señor, que fue muy justo, porque tampoco fue idólatra. Daniel también fue un hombre que no fue idólatra, sino que él se sostuvo en la presencia de Dios firme. Job también fue probado, y en la prueba tan dura que él vivió, que él sufrió, no pecó. Y por eso pues Dios ahí le estaba diciendo que eran justos
en este tiempo de Ezequiel. Estamos hablando en la época de Ezequiel, que es cuando Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Iba el Señor a destruir la ciudad de Jerusalén, iba a destruir al pueblo, los iba a castigar duramente. Y en ese tiempo de Ezequiel no le habló de Abraham, porque Ezequiel pues no estuvo en esa época de ellos. Estaba aquí Ezequiel recientemente con la vida justa de estos personajes que no fueron idólatras y que sí hicieron la voluntad de Dios, hicieron lo recto delante del Señor. Dios hubiese podido nombrar otros personajes, pero a manera de ejemplo a Ezequiel le está diciendo que si Noé, que había sido justo, o que Daniel, que también sufrió allá mucho en Babilonia, pero que hizo lo justo con el Señor, lo recto, de tal manera que a él lo llevaron al foso de los leones y al fuego para ser castigado por no adorar los ídolos, y Dios lo guardaba, y lo mismo Job también. Entonces en esos días Dios iba a castigar duramente al pueblo, y Ezequiel trataba de interponerse y decirle al Señor que no, que tuviera misericordia, que no fuera a castigar al pueblo, que bueno. Entonces el Señor le dijo: no, yo no quiero que ustedes oren y pidan, porque eso lo hizo Ezequiel, y Jeremías también le clamaba a Dios para que él no fuera a castigar a ese pueblo. Y el Señor dijo: no, aquí yo los voy a castigar, porque ya he tomado la decisión, porque ellos han cometido la injusticia, el pecado. Ser injusto es cometer pecado. Cualquier pecado que la persona esté cometiendo constantemente en su diario vivir, se dice que es una persona injusta. Y una persona que se aparte del pecado, que no peque, Dios le dice que es un justo. El justo es el que hace lo bueno en todos los aspectos. Eso es lo que se llama justo. Entonces aquí el Señor le decía: todos han sido injustos, todos están pecando, por lo tanto yo los voy a castigar. Y si hay algunos justos que vienen aquí a hablar y a defenderlos y a pedirme que los perdone, que les pase por alto, yo no los voy a escuchar. Yo de todas maneras voy a castigar a ese pueblo. Entonces, pero el hermano sí quería en su pregunta resaltar qué significa la justicia o la injusticia. Es hacer el pecado, cualquier pecado, que la persona haga o que viva o persista en ese pecado. Eso es injusticia. Eso es hacer lo malo y vivir mal delante de Dios. Mientras que la persona justa, como cuando leíamos en Proverbios, que dice que el justo tiene cuidado pues de los animales, y que el injusto no, es porque esa persona justa no está cometiendo pecado y hace el bien, siempre está haciendo el bien, es benévolo. Entonces es eso, el justo es el que hace el bien, el que no está cometiendo pecado, y el Señor le dice: eres un justo. Pero el injusto es aquel que peca. Entonces nosotros, por eso nuestra lucha continua, todos los días nosotros tenemos que estar orando a Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude, porque nuestra carne nos hace caer en errores, en pecados. También viene el enemigo, el diablo también, a hacernos pecar, y nuestras oraciones y nuestro corazón sincero con Dios, deseando agradar a Dios y amando a Dios, eso nos va a ayudar mucho para que nosotros no vivamos la vida injusta, no seamos injustos, sino seamos justos, y así Dios nos ponga ese título de justos. Pues eso es lo que queremos, y que Dios nos ayude a todos, ¿no? Bien, así que hermanos y hermanas, hoy ha sido un día muy feliz, muy lleno de alegría, de satisfacción. Yo sé que mi Señor ha estado al lado de todos nosotros. Y yo sé que el Señor seguirá cumpliendo sus promesas de manifestarse, de hacer milagros, de hacer sanidades, de manifestarse en la vida de ustedes, libertar a muchas personas,
libertar a muchos que están, que son esclavos de brujerías, de hechizos, maldiciones, y el Señor ha estado cambiando y quitando poco a poco y limpiando a las personas. El Señor ha estado haciendo sanidades y por lo tanto eso me llena a mí de alegría, y el Señor merece que lo amemos y lo agrademos, que seamos reverentes con nuestro Dios y valoremos esa bendición que nos ha dado a nosotros de escogernos. Y esperamos que nosotros todos lleguemos allí a la meta, al camino, al final del camino, y que todos le sirvamos a nuestro Dios. Así que, hermanos, ha sido para mí un motivo de mucha alegría, ya que yo no puedo ir a cada iglesia porque me es imposible ir. Hoy hay 6 iglesias, 7. Hoy 7 iglesias, hermanos, 7 iglesias están aquí. Y para visitar 7 iglesias es difícil, porque el otro montón de iglesias que hay. Aquí en Bogotá hay como 35, como 36 iglesias hay aquí en la ciudad de Bogotá. Muy difícil, hermanos, visitarlos. Por eso le hemos pedido al Señor que nos conceda así, reunirlos, congregarlos aquí a ustedes todos para que estemos aquí de fiesta con el Señor y ustedes sigan adelante. Sigan adelante. Hace muchos años que yo les decía a los hermanos ahí en las ferias, les decía que con el tiempo, yo les dije, con el tiempo, ustedes ya no me podrán ver en persona, sino por video. Y así ha sido, así se está cumpliendo. Porque es difícil, pero de todas maneras no podemos ser egoístas, porque la iglesia del Señor seguirá creciendo y se necesitan muchos hermanos y hermanas que anden por el mundo evangelizando y llevando la palabra del Señor. Así que vamos a estar orando al Señor y vamos a, después de nuestra oración de agradecimiento y también pedirle a Dios por los milagros y las señales que Él se va a manifestar, por sanidades. Después de eso vamos a cantarle al Señor ese coro que dice, envíame Señor a predicar, pero eso sí le decimos al Señor que nos capacite con todas las capacidades necesarias que necesitamos para esa obra evangelizadora. Vamos a orar. Padre Santo, Señor de los cielos y la tierra, Creador nuestro, Padre eterno, poderoso Dios omnipotente, Rey santo, Rey justo, Rey misericordioso y clemente, nuestro Dios que nos hiciste con tu mano poderosa, nos formaste. Gracias, eterno Dios. Gracias, poderoso Señor. Te damos la honra, te damos la gloria y la alabanza. Te bendecimos, Señor, porque tú eres grande y justo. Tú eres amor, tú eres misericordia, tú eres perdón. Tu misericordia, Señor, es tan grande. Tu amor es eterno. Tu palabra es verdad. Tus promesas fieles y verdaderas. Gracias, Padre Santo, por esa misericordia y ese amor que has tenido con nosotros. Y en este día, Señor, en este día, muchos corazones están anhelando de ti, que tú, Señor, pongas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos y tú seas, Señor, bendiciendo, libertando, sanando, quitando cualquier enfermedad. Mira, Señor, que hay diversas enfermedades, pero tú, Señor, sabes la necesidad de cada uno, la enfermedad que cada uno sufre. Quita, Señor, toda enfermedad, toda dolencia. Destruye, Señor, toda obra del maligno. Reprende todo espíritu malo, toda brujería y hechicería, toda maldición,
Destruye, Señor, y reprende estos espíritus inmundos. Destruye, Señor, toda esta obra satánica y liberta, Señor, a los hermanos, a las hermanas, niños, a los jóvenes, personas de cualquier edad, Señor. Que tú seas, Señor, sanando, limpiando, libertando, Señor. Haz prodigios y señales, porque esto han sido tus promesas, Señor, desde siempre. Has prometido la bendición, la libertad a cada uno, la limpieza, la pureza. Señor, santifícanos a todos, purifícanos, Señor. Guíanos, Señor, por el sendero de justicia. Guíanos, Señor, por el sendero de la rectitud. Condúcenos, Señor, por el camino de la perfección. Queremos servirte, Señor, queremos trabajar en tu viña. Queremos, Señor, agradarte en todo, hacer tu voluntad. Quita toda mancha, Señor, quita toda atadura. Liberta y limpia. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La honra y la gloria y la alabanza sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Cantemos el gozo del Señor. Así a capela. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Bendito el nombre de nuestro Dios. La gloria sea para el Señor. Le damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. También por sus promesas. Porque el Señor el día de hoy muchas bendiciones ha repartido. Muchas sanidades y muchos milagros. Y el Señor ha estado hoy con todos nosotros. Y el Señor va a dar muchos cambios. Y va a estar ayudando y resolviendo muchas dificultades que muchos hermanos están viviendo. Y el Señor va a estar con cada uno dándole su bendición. Así que ustedes no se van a ir vacíos. Ustedes se van a ir llenos de las bendiciones de nuestro Dios. Y al Señor siempre debemos de darle la alabanza y la honra y la gloria. Por eso hay un coro que nos compromete. Hay un coro que nos compromete a estar con el Señor, a servirle, a alabarle y a decirle al Señor, te vengo a decir. Y a decirle a Él eso, que dice, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar
Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Gloria y honra para nuestro Dios. Señor, toma nuestra mano. Toma nuestra mano, le vamos a decir a Él. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloria al Rey. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. La honra para nuestro Dios. Gloria al Omnipotente, al Dios Todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, eterno Dios. Un minuto de alabanza a ustedes para nuestro Dios. Bendito el Señor. Bendito nuestro Dios. Las alabanzas para ti. La honra para ti. La gloria para ti. Alabado tu nombre. Gloria a tu nombre. Grande eres, Señor. Grande es Jehová. Digno de suprema alabanza. Bendito el Señor. Poderoso es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Grande es el Señor. Grande nuestro Dios. Alabanzas al Todopoderoso. Regocíjense los santos. Regocíjense los santos y canten con alegría a Jehová nuestro Dios, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Grande es el Señor, poderoso el Señor, bendito nuestro Dios y Rey. Grande Señor, poderoso, alabanzas al Rey. Te alabamos la honra, la gloria. Gracias, Señor. Gracias, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Todopoderoso. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida.
eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gracias al Señor. Gracias a nuestro Dios. El Señor, Él está contento con nosotros. Vean. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Gracias a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Muchas gracias, que mi Señor me los bendiga. Y sigan adelante, mis queridos hermanos. Y nuestro Señor estará haciendo todos los milagros y todo lo que ha prometido. Y estarán las bendiciones de ustedes manifiestas desde ya. Así que gracias nuevamente. Dios les bendiga.